Muy buenos días, les saluda el pastor Germán Gómez. Hoy hemos comenzado en un horario inusual, hemos tenido dificultades técnicas en la emisión del video en vivo, pero aquí estamos agradecidos con Dios, contra viento y marea, aquí disfrutando de la presencia, del amor, de la misericordia, de la paz, del amor de Dios en cada una de nuestras circunstancias, a lo que Dios está haciendo. Intentamos entrar, llevo aquí una hora intentando entrar a la cuenta de Facebook. Creo que es hora de comenzar otra manera de emitir los mensajes. Y en eso comenzamos a trabajar. Gracias porque las dificultades nos permiten buscar nuevas alternativas, otras maneras de hacer las cosas para el reino de Dios. Dios es creativo y lo vamos a lograr. Hermanos, en esta mañana queremos continuar nuevamente con el mensaje que comenzamos la semana pasada, hablando del reino. Es comentario, la gente está, hay de todo tipo de comentarios, pero es que eso es lo interesante. El reino de Dios es algo que no se puede definir filosóficamente, intelectualmente. No es algo que podemos encontrar en Wikipedia, no es algo que podemos encontrar en una biblioteca. El reino de Dios es algo extraordinario. Y hoy vamos a extender un poco más la información. Permítame retomar el tema que nosotros estuvimos, el pasaje que vimos la semana pasada, y es Lucas 18:1, donde dice: Jesús les refirió una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Y narra la historia del juez injusto que no respetaba a nadie ni quería saber nada de nadie. Pero ella insistió hasta que el juez injusto le hizo justicia. Y Jesús dice, si ese juez injusto fue capaz de responderle a la necesidad de esta mujer, ¿cuánto más el Padre de la Gloria va a responder a todos aquellos que le buscan incesantemente? Y la moraleja, la enseñanza es que no debemos desmayar. Usted no se debe desalentar si la oración no ha sido respondida de inmediato. Recuerde que esto no es un horno microondas donde usted hace una oración y en 30 segundos Dios tiene la respuesta. Y es que lo que vamos a ahondar un poco más es sobre el reino de Dios. Jesús utilizó diversas parábolas para ilustrarnos el reino de Dios, a fin de que nuestra mente finita pudiese tener una visión de lo que es el reino de Dios. Hay algo interesante, y es que a veces sucede que debido al poco conocimiento que nosotros podamos tener de las cosas de Dios o del reino de Dios, con facilidad entramos en discusiones que a veces se vuelven agresivas, y porque cada uno quiere poner su punto de vista, y resulta que más que entrar en discusiones que no nos llevan a ningún lugar, que no nos van a aclarar nada, es ir a la base de la información, que son las escrituras. Son las escrituras. Mira, déjeme de ilustrarle esto que estoy diciendo. En Juan capítulo 3, en los pasajes, en el versículo 3 y 5 a 6, encontramos la visita de un hombre que la Biblia lo describe como un doctor de la ley. Eso quiere decir un hombre que fue educado en las escrituras desde pequeño, que tiene un doctorado, igual que hoy. Él es doctor en divinidad, en Dios, en la Biblia, etcétera, ¿verdad? Y era un maestro, o sea, él se sabía la Biblia de memoria, él podría recitarla, y era quienes la gente iban a buscar para que les enseñara o les explicara las escrituras. Pero él llega a Jesús, él trae su conocimiento teológico, intelectual, su tradición religiosa, él es un hombre criado exclusivamente en ese ambiente, pero llega a Jesús, ¿verdad? Buscando respuesta, tratando de entender todo lo que está sucediendo con Jesús. Los ojos de los ciegos han sido abiertos, los sordos oyen, los mudos hablan, los endemoniados son liberados, los cojos caminan, los muertos resucitados. ¿Qué está pasando? Y llega a Jesús, y Jesús le dice, de cierto te digo, una expresión afirmativa. De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo
no puede ver el reino de Dios. Y él sigue insistiendo, no lo entiendo. Y Jesús vuelve y le responde, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y añade, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces Jesús me está hablando aquí de dos reinos. El reino de la carne y el reino del Espíritu. Jesús gobierna en nuestro reino de la carne. Pero nosotros a veces queremos traer al reino de Dios todas las cosas que nosotros conocemos, estamos familiarizados. Nuestra cultura, nuestras tradiciones religiosas, misticismos, cuentos antiguos, etc. Y lo traemos y queremos como empacarlo dentro de lo que suponemos es el reino de Dios. Y por eso en momentos de crisis, nosotros olvidamos a qué reino pertenecemos. Cuando no se entiende el porqué de una situación familiar, financiera, de pareja, a veces reaccionamos con críticas, porque la manera más fácil es criticar, condenar, enjuiciar, maldecir, echarle la culpa a los demás, ¿verdad? Y nos olvidamos que el reino en el que Dios se mueve trasciende nuestra limitada manera de vivir. ¿Por qué andamos desesperados? Porque nos encontramos como en una caja y no sabemos para qué lado agarrar, ¿verdad? Y como consecuencia reaccionamos como si golpeásemos las paredes para querer encontrar respuesta. Pero el reino de Dios es de otra manera, mis hermanos y hermanas. Y lo que el Espíritu Santo quiere es que usted, en lugar de pensar intelectualmente, religiosamente, armar discusiones, inclusive nos han enviado por Facebook mensajes, algunos bastante groseros, y no entiendo la razón, porque ¿sabe por qué? Porque están en esa caja. Y consideran que el reino de Dios tiene que ser como ellos. O le han enseñado o le han dicho, pero no pueden hablar de que viven en él, porque hay dos cosas interesantes. Mira, otro pasaje que quiero traer a colación. Dice en el capítulo, yo le aconsejo que lea Mateo capítulo 12 y Mateo capítulo 13. Dice, y Romanos 14, 17, Pablo escribiéndole a los romanos dice, el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Si ven que son cosas completamente diferentes, no son tangibles. No son cosas que usted puede comprar e incorporarlas. Hay dos aspectos, su reino. ¿Qué define su reino? Cuando me refiero a su reino, me refiero a su cultura, a su país. Usted es argentino, chileno, uruguayo, paraguayo, venezolano, hondureño, salvadoreño, mexicano, americano, etcétera, ¿verdad? Y cada nación define. Sabemos que tú eres de esta nación porque allá se come de esta manera, se habla de esta manera, se viste de esta manera, la música es diferente, todo es diferente y es lo que lo hace único, ¿verdad? ¿Qué te identifica a ti como argentino? ¿Qué te identifica a ti como uruguayo? Ese es tu reino, ¿verdad? Y tú te sientes cómodo. Así soy yo. Usted dice, así somos aquí. Aquí hablamos, vivimos, comemos y actuamos de esta manera. Somos expresivos, gritones, abrazadores, besadores. Y eso te hace sentir orgulloso. ¿Quién no está orgulloso de su país? ¿Verdad? Cuán orgulloso me siento de ser venezolano, colombiano, peruano, ecuatoriano, italiano, argentino, uruguayo, paraguayo, chileno. ¿Verdad que se siente orgulloso? Ahora, quiero que deje ese pensamiento a un lado y piense por un momento en el reino de Dios que es espiritual. Y Dios quiere que así como usted se sienta apasionado por su país, ahora traiga esa pasión al reino de Dios. Pero cuando traiga esa pasión, traiga también un corazón abierto. Porque usted no puede olvidar lo que acabamos de leer. A Juan, Juan revela esta conversación entre Jesucristo y un doctor de la ley. Era un hombre muy respetado, si había alguien que conocía las escrituras era él. Si hay alguien que podía explicarla, era él. Pero su conocimiento era basado en su intelecto. Era muy inteligente. Había estudiado, había memorizado. Y por supuesto, él hablaba de lo que él entendía. Pero el problema con ese tipo de personas es que cuando ellos hablan lo que ellos entienden, ellos quieren imponer su pensamiento a la gente.
Entonces ellos dicen, el reino de Dios funciona así, y se lo transmiten a la gente, y como él tiene su autoridad de intelectual, entonces impone su autoridad sobre los demás. Pero el reino de Dios es completamente diferente. Y quiero que vaya conmigo, capítulo 12 del libro de San Mateo. Vamos a entrar directamente en materia. Y quiero que observen varios aspectos importantes. Recuerden que hablamos que Jesús explica el reino de Dios a través de parábolas, pequeñas historias. Y dice en el versículo 31. Otra parábola le refirió Jesús diciendo, el reino de Dios es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas. Pero cuando ha crecido, es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Quiero trasladarme un poquito al capítulo atrás, que vimos la semana pasada, donde hablábamos de la historia del hijo pródigo. Esa es una parábola sobre el reino de Dios. Él habló sobre aquel pastor que tenía 100 ovejas y perdió una. Hablaba sobre esta señora que perdió un denario y entonces en consecuencia barrió la casa, la buscó por todas partes hasta que la encontró. Y yo decía la semana pasada que el reino de Dios es donde lo imposible se hace realidad. Lo que es imposible para usted y para mí se hace realidad. Y termina la historia. Cada parábola del reino de Dios es con gozo. Y Jesús decía, así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 que no tienen de qué arrepentirse. El reino de Dios es un reino de alcance al corazón del hombre, en donde no hay causa perdida. No hay quien pueda decir, pero es que yo no creo que Dios... No creo que Dios pueda hacer algo en mi vida. Yo soy una causa perdida. No hay casos perdidos. No hay casos perdidos en el reino de Dios. Y es la mentalidad que Dios quiere. En nuestro reino hay enfermedades crónicas, ¿no? ¿Se acuerda? En el reino donde nosotros vivimos hay enfermedades incurables, hay enfermedades crónicas, hay enfermedades mentales incurables, hay situaciones desesperantes que las cuales no se puede salir, ¿verdad? Nuestro reino es tan limitado. Y nosotros a veces arrastramos esa limitada manera de pensar al reino de Dios. Es que es imposible. Claro, en el reino nuestro, que es cerrado, en el universo donde vivimos, es imposible. Pero la historia del Evangelio, en el libro de San Lucas, comienza relatando el nacimiento de Jesús. Y en el versículo 31 del capítulo 1 dice, porque nada es imposible para Dios. Y Jesús nace de una manera única, espectacular. El Espíritu Santo llega y llena la vida de María. Y Jesús se hace humano, Dios se hace humano, imposible. Pero Él trae consigo mismo el reino de Dios. Y mi hermano y mi hermana, yo quiero que hoy usted le dé a Dios la oportunidad. Más que de explicarme el reino de Dios, dígale, Señor, yo creo. Si tú lo dices, yo lo creo. Si tú lo dices, yo lo creo. Mira, pensando en los diversos milagros que Jesús hizo, no sé si usted se ha notado, a un ciego le dijo, ¿qué quieres que haga contigo? A otro que también busca, a los leprosos que vinieron buscando le dijo, ¿usted cree que yo lo puedo hacer? Aquel hijo que tenía un hijo endemoniado, aquel padre que tenía a su hijo endemoniado que le fue a rogar a los apóstoles, pero ellos no pudieron sanarle. Y él vino y se postró a Jesús cuando llegó y le lloró y le clamó por su hijo. ¿Y cuál fue la pregunta? ¿Cómo reaccionó Jesús? Le dijo, ¿crees que puedo hacerlo? ¿Qué es lo que quiere Jesús? Él quiere lidiar con cada una de nuestras dudas, nuestras inseguridades, que es natural, porque usted y yo nos movemos en un ambiente natural. Si usted ha sufrido abandonos, desprecios durante su vida, es natural que cuando se le hable de Dios no lo acepte con gozo, porque usted reacciona por lo que es natural en usted, indiferencia, incredulidad. Yo no creo que de algo tan bueno den tanto, ver para creer, etcétera. Más vale malo que bueno por conocer. Pero el reino de Dios es completamente diferente. Jesús le hablaba al pueblo a través de parábolas. Los apóstoles inclusive, me imagino rascándose la cabeza, le dijeron, Señor, ¿por qué les hablas sin parábolas? ¿Sí?
Y Jesús le dijo, es para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Cuando todos se van, dice la escritura, estamos en Mateo capítulo 12, en el versículo 36, dice, despedida la gente, entró Jesús en la casa, y acercándose a él sus discípulos, le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Porque él les había hablado de una parábola. Dice, el reino de Dios es así. Hubo un hombre que sembró un campo de trigo, ¿verdad? Pero por la noche un enemigo suyo vino y sembró cizaña. Cuando llegó el tiempo de la cosecha y los hombres fueron a recoger el trigo, encontraron que estaba la cizaña y el trigo igualmente. Entonces fueron, ¿sí? Fueron y le preguntaron al Señor, miren lo que está pasando, queremos que arranquemos la cizaña. Él les dijo, no, porque si arrancan la cizaña, pueden también arrancar el trigo. Espérense hasta el día de la cosecha. Y entonces agarran el trigo, los manojos de trigo a un lado y la cizaña a otro lado. ¿Verdad? Pareciera como una parábola llena de misterio. ¿Qué tiene que ver eso con el reino de Dios? Y Jesús les responde y les explica, y les dice así, mira, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, Jesús. El campo es el mundo, donde usted y yo habitamos, mi país, tu país, nuestra villa, nuestra provincia, nuestra ciudad. La buena semilla son los hijos del reino, es su labor, es lo que Dios quiere que usted haga. Y las cizañas son los hijos del mal. Usted y yo estamos viviendo en este ambiente. Hay gente buena, hay gente mala. El enemigo que la sembró es el diablo, plenamente identificado. Punto. La siega es el fin de siglo. Y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Y los echarán en el horno de fuego. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Y termina, el que tiene oídos para oír, oiga. ¿Sabe? En el capítulo anterior de Mateo, dice que Jesús fue a Nazaret a enseñar en la sinagoga. Y la gente se sorprendía. Y le dijo, ¿no es este Jesús? No conocemos su papá, su mamá, sus hermanos. Los nombraron a todos y a sus hermanos. ¿De dónde saca él esa palabra? Y la respuesta de Jesús es un dicho que usted también, un dicho que se ha vuelto popular. Nadie es profeta en su tierra. Jesús le dijo, no hay profeta que sea respetado o aceptado sino en su tierra y en su hogar. Y dice que se fue de ahí, no pudo hacer muchos milagros y se fue sorprendido de la incredulidad de la gente. Entonces, ¿de qué me está hablando Jesús? De que usted que vive del reino de Dios no puede esperar que alguien que no está en el reino de Dios le explique a usted algo que él no entiende si usted tampoco tiene una comprensión amplia. Y la parábola de la cizaña me dice que en el mundo donde usted y yo vivimos hay dificultades, hay adversidades, hay traiciones, hay amigos que te dan la espalda, te abandonan, te traicionan. Hay toda serie de males. Es natural. Es el ambiente natural, pero en el reino de Dios, Dios quiere que usted entienda que en medio de sus adversidades, que en medio de sus dificultades, ahí está el Señor. No dependa de sus emociones, no permita que el miedo le dirija, no permita que el temor le hable a su corazón. Permite que el Espíritu Santo le instruya. Y usted toma entonces las Escrituras, y le permite a Dios que hable a su corazón. Por eso la importancia de leer las Escrituras, yo se lo voy a estar recalcando cada vez que tenga la oportunidad de hablarle del Señor. Sin las Escrituras usted no puede crecer, no puede conocer a Dios. Aquí están las enseñanzas que usted necesita para conocer del reino de Dios. Y no solamente para conocerlo, sino para que viva, porque hay dos realidades. La realidad del reino de Dios y la realidad que yo vivo. ¿En qué reino yo quiero vivir? Usted no puede andar en esta dualidad. Dios lo que quiere es que ande por fe, porque con el reino de Dios ahora la circunstancia es completamente diferente. La Biblia me dice que nosotros andamos por fe y no por vista. En el reino donde usted y yo vivimos, andamos por vista y no por fe, ¿verdad? Ver para creer.
¿sí? Dame una probadita para poder saber si es cierto lo que tú me dices, etcétera. Pero en el reino de Dios, Dios quiere que ahora usted ejercite su confianza en Jesús. Jesús hizo lo inimaginable, lo que para usted y para mí era imposible, ser reconciliados con el Padre. Él fue a la cruz, murió por tus pecados, por mis pecados. Descendió a la muerte, fue sepultado según las Escrituras, resucitó al tercer día según las Escrituras y está sentado a la diestra del Padre intercediendo por usted y por mí. Porque escrito está, no hay otro intermediario entre Dios y los hombres, sino Jesucristo hombre, el cual se entregó por usted y por mí y por cuyas llagas, cuyas heridas fuimos nosotros curados. Jesús trajo a nuestra vida lo que es imposible. ¿Y cómo comienza a habitar en el reino de Dios? Como le dijo a Nicodemo, si no nacieres de nuevo, no puedes entrar, no puedes ver en el reino de Dios. Si no eres nacido del agua y del Espíritu, no puedes ver el reino de Dios. Lo que es carne, carne es. Usted nace de su padre y de su madre, hemos nacido naturalmente. Pero el entrar en el reino de Dios es una acción espiritualmente que Él la hace realidad en su vida cuando por un acto de fe usted le dice, Señor Jesucristo, quiero que entre a mi vida. Yo me arrepiento de todos mis pecados, de todo lo que he pecado contra el cielo y contra ti. Acepto la obra de Jesucristo de amor, compasión, misericordia para conmigo. Perdóname, límpiame de mi pasado, de mi pecado. Arranca de mí todo lo que me separa de ti. Lléname de tu espíritu santo, habita en mi vida y haz de mí esa nueva persona. Ahora que yo camine bajo tu dirección, que no es fácil y que es un caminar diario. La fe de ayer fue para ayer, hoy necesitas la fe. Cada día tú necesitas activar tu fe y la manera de activar tu fe es tu tiempo de oración sin desmayar, sin desanimarse, sin desalentarse. Y la lectura de las Escrituras. Jesús le dijo a sus discípulos y a los fariseos ese día, escudriñad las Escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Hermanos, el reino de Dios es un evento maravilloso. Por eso cuando usted ora por alguien, por su casa, por sus amigos, por su trabajo, Dios actúa de manera sobrenaturalmente. En lugar de criticar, juzgar y condenar y prestar su boca para decir insultos y maldiciones y groserías, levante sus manos. Bendiga ese lugar, que ese lugar se ha vuelto muy peligroso. Ore, Señor, en el nombre de Cristo, yo reprendo la maldad de este lugar. En el nombre de Jesús, que salga el reino del mal de esta casa, de este lugar, de este barrio, de esta compañía, y entre el reino de Dios y traiga gozo, paz, armonía, con reconciliación. Porque el reino de Dios es así, gozo, paz en el Espíritu. Gozo, justicia y paz en el Espíritu. Que Él traiga a su casa gozo, justicia y paz en el Espíritu Santo. Entonces tú te conviertes en una persona que traes el reino de Dios contigo. Eso no es un acto intelectual, ni teológico, ni filosófico, ni místico. Es la realidad que está aquí en las Escrituras. Esto no se trata de que te pongas a entablar discusiones con otras personas y tú a imponer tu ley y el otro lo suyo. Porque como Pablo le explicaba a Timoteo, no se metan en este tipo de discusiones que no conducen a nada bueno, sino que generan discordia, disputa, los amigos se dividen. Está bien, usted tiene fe, téngala para con usted mismo. Yo tengo fe, la tengo para con mí mismo. Mi fe es suficiente para estar en todo lugar y mi fe no es afectada negativamente por la desconfianza o la falta de fe de los demás. Tú tienes fe para contigo, pero tienes que cultivarla, ¿sí? Tienes que cultivarla. Es que mi esposo no es creyente, pero tú lo eres. Tú traes bendición a tu casa. Es que mis hijos no lo son, pero tú lo eres. Entonces, que se invada tu casa con el reino de Dios. Actívalo, ponlo en funcionamiento. Tú caminas. Así, el reino de Dios, ¿cómo es? ¿Qué dice el Señor? Como una semilla de mostaza, la más pequeña de las semillas, y crece tan grande que las aves del cielo hacen nido allí. ¿Sí? El reino de Dios puede que tenga un nacimiento insignificante en tu propia vida, pero en la medida en que tú las tienes, la cultives, el reino de Dios se va haciendo grande. Dice en el versículo 44, además el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo. Y gozoso va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo.
Dios quiere con esa es la actitud que tú tienes que alimentar en tu corazón con respecto al reino de Dios. Con gozo, tú vendes todo lo que te impide estar en el reino de Dios. Entonces te compras tu Biblia, una Biblia, dos Biblias. Yo tengo como 10 Biblias de diferentes versiones. ¿Por qué? Porque quiero leer la palabra de Dios de manera tal que pueda entenderla fácilmente. Porque quiero conocer cómo se habla de Dios de manera diferente. La Reina Valera tiene un lenguaje español precioso, clásico, hermoso. Hay otras versiones escritas en lenguaje popular, de pronto es más fácil para mí decirla. Tú te encuentras, ahora tenemos la aplicación, usted tiene la aplicación, bájela a su teléfono. Bájela a su teléfono, si usted no la baja, ¿cómo va a tener todo en su mano? ¿Usted qué es lo que más carga? Usted no carga un computador para todas partes, carga su celular. Su celular es inteligente. Entra a la página de Facebook y usted en la parte, después de la foto, aquí en la parte inferior derecha, hay una ventanita que dice Use App. Úsela. Póngale el dedo ahí y se abre y baja la aplicación. No tiene más nada que hacer. Punto. Y ahí tiene acceso a videos de estudios bíblicos. Toda la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, está ahí escrita en videos animados. Usted tiene libros, una enciclopedia, libros de estudio, de concordancia, para que usted estudie y juntos podamos crecer. Entonces, usted quiere que los demás hagan, mire, la misma aplicación te da la opción para que tú compartas. Entonces, tú la compartes y le mandas un mensaje de texto. Hey, amigo, primo, tío, sobrino, papá, abuelo. Mira, baja esta aplicación para que estemos conectados en lo que vale la pena, en lo que produce bendición, para que el reino de Dios se esparza. Justicia, gozo y paz en el Espíritu sea entonces el común denominador entre todos. Hermanos, este es el mensaje de hoy. Y yo sé que es del Espíritu Santo. Que usted, que ha estado escuchando aquí, absorba lo que Dios está diciéndole y lo ponga por obra. ¿Sabe que la ventaja de tener este video es que usted lo puede escuchar una y otra vez y compartir con otros? No entre en discusiones teológicas que no conducen a nada. Usted tiene su fe para con usted. Usted respeta la fe de los demás y la convicción de los demás. Y oro en el nombre de Jesús que Dios traiga revelación a él como me la ha dado a mí. Punto. Ahora, Dios se mueve de manera individual. Lo mismo que pasa contigo no pasa en la vida de otras personas, porque tu situación personal, emocional, espiritual, familiar, económica, intelectual es diferente. Y Dios actúa de forma tal que usted es tratado únicamente con un plan maravilloso diseñado exclusivamente para usted. Permítele a Dios que a través de su palabra sea usted educado. Use la página web, use la aplicación, use la página de Facebook. Tiene 3 herramientas para que estemos en contacto. Compártanos sus inquietudes, compártanos sus testimonios. Esta mañana estaba leyendo testimonios de una señora que nos mandó solicitud de oración por la reconciliación de sus hijos con el Señor, que estaban metidos en cualquier cantidad de problemas, y oramos y Dios respondió. Esta mañana leí el mensaje. Da gloria a Dios por la respuesta a la oración. Sigamos en oración, sigamos en bendición. Hermanos, gracias por estar con nosotros una vez más. Gracias por compartir y ayúdenos. Juntos podemos llegar a lugares más lejanos. Usted comparte con un familiar que de pronto está en otro país, está en otro lugar. Comparta la aplicación, comparta la página de Facebook, comparta la página web que tenemos, penielonline.live. Compártala para que la gloria de Dios llegue a más lugares, para que el reino de Dios crezca. Y así una semilla pequeña de mostaza, que es usted, soy yo, cuando lo compartimos, ¿qué pasa? Está creciendo. Y si es tan grande que los nidos, los árboles, las aves del cielo hacen nido allí. Dios les bendiga rica y abundantemente. Antes de despedirnos, vamos a orar. Padre del cielo, en el nombre de Jesús oramos por esta palabra que tú nos has enseñado hoy. Oramos que por tu Espíritu Santo que está en mí, esta palabra me llene de sabiduría y de revelación y de inteligencia espiritual. Porque tú me has dado espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Gracias te doy por salvarme, rescatarme, por transformarme. Ahora yo uso tu palabra y la aplico en mi casa. Y donde hay enfermedad, ahora yo oro en el nombre de Jesús.
y la enfermedad se va por la autoridad que has depositado en mi vida. Padre, oramos en esta hora por aquellas personas que están teniendo dolencias en sus articulaciones. Oro en el nombre de Jesús para que quites toda inflamación articular. Toda artritis degenerativa la atamos en el nombre de Cristo y la enviamos bajo los pies de Jesucristo y declaramos sanidad sobre tu cuerpo. Yo le ordeno a esas articulaciones que se desinflamen ahora. Sanas completamente las manos, las rodillas, las muñecas, los tobillos son fortalecidos en el nombre de Cristo Jesús. Oro en el nombre de Jesús por sanidad en aquellos desórdenes estomacales en el nombre de Cristo Jesús. Ahora, todo desorden del esófago, todo desorden digestivo, todo desorden estomacal son atados en el nombre de Cristo y enviados a los pies de Jesús. Y declaro en el nombre de Jesús, Padre, ordeno que ese organismo funcione perfectamente conforme a tu voluntad en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermano, hermana que nos ha estado acompañando hoy, ponga en práctica la palabra de Dios, comparta con nosotros y con todo lo demás lo que Dios está haciendo en su vida. Dios le bendiga rica y abundantemente y nos vemos pronto. Amén.